Estamos en el video tutorial para el diligenciamiento de la carpeta física, la cual la conforman 24 folios. Vamos a explicar de manera detallada, formato por formato, el diligenciamiento de la misma. Es muy importante anotar que esta debe ser llenada completamente en bolígrafo negro. No podemos utilizar bolígrafos borrables ni lápiz, debe ser bolígrafo de tinta negra permanente. Vamos a iniciar con el primer formato. En la parte superior está el nombre del formato, que son parámetros que rigen el proceso de selección en la Policía Nacional. Si nos damos cuenta, bueno, el primer formato, en la parte de arriba está claramente el nombre del formato, parámetros que rigen el proceso de selección en la Policía Nacional. Nos vamos a dar cuenta que cada formato tiene sus instrucciones en la parte superior. Es muy importante que antes de diligenciar cualquier formato de los formatos atiendan o revisen las instrucciones. En el caso de este formato, ahí manifiesta: lea con detenimiento la información que a continuación se presenta con el fin de conocer y aceptar las condiciones en las que se realizará el proceso de selección y posteriormente diligencia en la parte final información requerida. Este formato lo conforman dos folios. Revisan su carpeta física y se dan cuenta que todo el formato lo componen dos folios. El formato en la parte final, es decir, en la segunda hoja, el respaldo de la segunda hoja o el segundo folio, tiene para colocar la ciudad y la fecha en que usted se inscribió. Es decir, tienen que estar atentos a la fecha en que la oficina de incorporación le hace entrega de el expediente o la carpeta. En el caso sería Riohacha, pues la ciudad donde se inscribe, y la fecha en la que usted obtuvo la carpeta, como les decía. En lo que corresponde a apellidos y nombres del aspirante, aquí debe ir legible completamente, letra imprenta, su nombre, sus apellidos y nombres completos. No deben haber abreviaturas. Si se dan cuenta, el espacio es apenas suficiente para colocarlo, así que hay que medir el tamaño de la letra para que quepa todo completamente en el espacio que se indicó. En la parte derecha tenemos la firma del aspirante, su firma, la establecen ahí. Van a haber varios formatos del expediente en que les va a solicitar lo que corresponde a su posfirma y la firma, es decir, apellidos y nombre y firma del aspirante. Todos estos formatos que aparezcan con esta información o con estas solicitudes deben ser diligenciados completamente. En lo que corresponde al índice o a la huella dactilar, esta se coloca directamente en la oficina de incorporación. Ya esto es controlado directamente por el funcionario encargado de la inscripción y del recibimiento de los expedientes. Ahora continuamos con el segundo formato. Este formato lo comprende un solo folio, ambas caras. Si ustedes revisan su carpeta virtual, su carpeta física, se darán cuenta que lo conforman dos folios. Como les decía inicialmente, hay que mirar las instrucciones, hay que leer las instrucciones. Estamos en el formato de seguimiento y control de resultados en las valoraciones en el proceso de selección. Nuevamente las instrucciones, en el caso este formato, el aspirante debe diligenciar únicamente el espacio correspondiente a datos de identificación. Cada profesional debe consignar el resultado de su valoración, ir indicando la fecha y las razones de su concepto. ¿Sí? Está claro, solo el aspirante debe diligenciar lo que corresponde a primer apellido, segundo apellido, nombre y aspirante a qué. En el caso sería aspirante a patrullero. Si estuviera en una convocatoria de auxiliares de policía, sería aspirante a auxiliar de policía o aspirante a patrullera. Entonces es muy importante
que diligencien únicamente los datos de identificación en este formato. El departamento donde se inscribió, en este caso sería el departamento de La Guajira. Todo este formato, les decía, lo conforman una sola página, un solo folio con reverso, entonces solamente hay que diligenciar el ítem de identificación. Seguimos con el tercer formato. Este formato ya tiene numeración. En la parte inferior derecha aparece el nombre del formato, que sería el formato S1. Hay que tener en cuenta, este formato S1 tiene como nombre inscripción oficiales a patrulleros y no uniformados. Nuevamente tenemos en cuenta leer las instrucciones. Lean completamente las instrucciones. En el caso de este formato, pide que sea diligenciado en su totalidad por el aspirante. Recordamos algo, este formato es ser diligenciado directamente por el aspirante a su puño y letra, no debe ser dado a ninguna otra persona para su diligenciamiento, debe ser llenado directamente por el aspirante. Entonces nos damos cuenta que este formato está exigiendo la fotografía 3x4. Esta fotografía debe ser pegada en lo posible con un pegante muy bueno, debido a que la gran mayoría que utilizan pegantes no de buena calidad terminan cristalizándose y ante el transcurso del proceso se termina extraviando la foto. Recordamos que de igual manera cada fotografía en la parte de atrás debe ser marcada con su nombre, número de cédula y la convocatoria. Normalmente el grupo de incorporación entregará el número de su convocatoria y la colocan al respaldo en caso tal se desprenda del formato, podamos identificar a qué persona o a qué aspirante pertenece. Bueno, nos vamos ya al diligenciamiento como tal de este formato. Bueno, seguimos con el formato. Tenemos en la parte superior, hay que diligenciar la ciudad donde se inscribe, nuevamente el día, el mes y el año. Esta misma fecha debe coincidir con la que inicialmente ustedes colocaron en el primer formato. Como este formato nos pide el diligenciamiento en su totalidad, tenemos que tener en cuenta absolutamente todos los ítems. Iniciamos con el ítem número 1, los datos de identificación: primer apellido, segundo apellido, nombres, la cédula de ciudadanía, el estado civil, edad, sexo, grupo sanguíneo, RH, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, tipo de etnia a la que pertenece, indígena, racial, negro, afrocolombiano, palenquero, rom, otro. Si pertenece a una etnia. Si no pertenece a ninguna etnia, obviamente sí debe obviar esta casilla. Acá hay una pregunta, se ha presentado antes a la Policía Nacional, sí o no. Si coloca sí, más adelante hay unas preguntas que hay que responder: por qué causa no ingresó, y si fue aceptado, por qué se retiró. Obviamente al colocar no, ya hay que hacer caso omiso a estas dos preguntas. Al momento de tener en cuenta si se presentó, para qué convocatoria, si fue para convocatoria bachiller oficial, que es el primer ítem, profesional oficial, patrullero o auxiliar de policía. La fecha, el mes y el año en que se presentó durante el proceso de incorporación. Aquí encontramos las tallas en camisa. Si usted es talla en camisa M, coloca M. En drill, esto correspondería a una talla. De igual manera pueden manejarlo con las mismas tallas de pantalón. En drill, ya si usted es M en camisa, ya mira el pantalón si es 32, es 34, es 28. En número 3 también van a colocar la misma talla que van a colocar en el drill. Si ustedes son 28 en pantalón, colocan drill 28, el número 3 28. En la gorra tenemos prácticamente 3 tallas: la talla pequeña, que es 56,
Ya la talla mediana 57, así de 56 a 57, la talla mediana de 58 a 59 y de ahí en adelante la talla grande, que es de 59 en adelante. En zapatos, obviamente, el calzado suyo, si es 38, 40, 42, aquí coloca información. En el caso de especial para las convocatorias de reservistas, este ítem es bien importante. La libreta militar, el número de libreta, la clase, distrito y la fecha. Sin embargo, en aquellas convocatorias en donde el muchacho tenga su libreta de segunda clase, puede debe colocar estos datos en este ítem. Si tiene o no tiene licencia de conducción de vehículos, sí o no. Si es de motocicleta, sí o no. No me den estos espacios en blanco. Si tienen o no tienen, deben diligenciar el ítem. Aquí en este espacio en blanco, la dirección de la residencia completa, calle con carrera. En la parte de abajo sí vamos a colocar el barrio, el estrato y la ciudad. Aquí su correo electrónico completo, que sea bastante legible, la ocupación actual suya, si es estudiante o es desempleado o si actualmente trabaja, si tiene hijos, sí o no. Continuamos con el mismo formato en la parte posterior. Recordamos que el formato hay que diligenciarlo en su totalidad. Aquí tenemos el segundo ítem, que es la información familiar. Aquí encontramos inicialmente la información del padre, apellidos y nombres del padre completo, su edad, estado civil, soltero, casado, divorciado, la cédula de ciudadanía, el número y de dónde es expedida la cédula, su ocupación, el nivel educativo, si es profesional o es bachiller o es primaria, la dirección de residencia o domicilio y completamente calle tal, carrera tal, la ciudad, teléfono fijo y celular. En caso tal de que el padre sea fallecido, esto lo vamos a hacer, puede ser también la madre o el padre sea fallecido. Obviamente hay que colocar los nombres completos. En edad colocamos fallecido, estado civil fallecido. Sin embargo, en la cédula de ciudadanía colocamos la cédula de ciudadanía y de dónde es expedida. Es importante que no obviemos este paso o diligenciar estos ítems, así la persona, el padre o la madre sea fallecido. La misma situación con los datos de la madre, la edad, el estado civil, de dónde la cédula, la ocupación, el nivel educativo. La ocupación aquí puede ser ama de casa o si es empleada, si es independiente, especificar en qué se dedica, ¿no? Si es comerciante, colocar comerciante de ropa, comerciante de frutas, comerciante de carnes, en fin. Si es plomero, colocar aquí plomero. Si es mecánico, mecánico automotriz o mecánico de motocicletas. En fin, hay que especificar bien la ocupación de los padres. Hay que tener en cuenta cuando el ítem que aparece acá en la parte inferior sobre el estado civil de los padres, si son separados, son casados o están en unión libre. Esto es importante aclararlo. Continuamos con un ítem. Aquí, en caso de ser fallecido, especificar la causa. Si alguno de los dos padres, como decía, es fallecido, colocar si es muerte natural, si fue una muerte violenta, especificar claramente cuál fue la causa de la muerte, si fue por accidente, accidente de tránsito o accidente laboral. Lo importante es especificar el padre o la madre, el día, el mes y el año. Hay que tener en cuenta que entre los requisitos que se exigen está la cédula del padre y de la madre. Sin embargo, cuando el padre o la madre sea fallecida, hay que anexar el certificado de defunción en la carpeta y en el resto de documentos que exigimos. Su número de hermanos, si vive actualmente con su familia, padres y hermanos, colocar sí o no. Vuelvo y aclaro que es importante no dejar estos ítems sin diligenciar sí o no. Aquí, si la respuesta es negativa, sale una pregunta
con quién vive, especificar con quién vive, si con su abuela, con sus tíos, con un particular, con un conocido. Es importante especificar actualmente en este ítem con quién en estos momentos usted está viviendo. Tener uno de sus padres es separado viudo, colocar si tiene madrastra o tiene padrastro, colocar y diligenciar. Si depende económicamente de él, nivel educativo de él o ella, es decir, de su padrastro o madrastra, si tiene familiares en la institución, tiene familiares militares, sí o no, hay que colocar, en caso tal de tenerlo, especificar los apellidos y nombres y el grado de ese familiar. Aquí entramos a algo bien importante, que es la información de los hermanos. La información debe ser completa, llenando los ítems que aquí se le solicita, los apellidos y nombres. Recordamos que hermanos y medio hermanos deben incluirse acá, hermanos por parte de madre o por parte de padre. Entonces, diligenciamos completamente apellidos y nombres, número de documento de identidad. En el caso que sus hermanos sean menores de edad, debe ir aquí el número de su tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento. Obviamente aquí aparecerá la edad, donde nos va a entender qué tipo de documento el joven o el hermano debe anexar. El estado civil, si es soltero, casado, unión libre, en fin. La ocupación, si es estudiante, si es empleado. Si es empleado, especificar en qué empresa o en qué entidad está laborando. Si es independiente, aquí nuevamente colocamos independiente. Sin embargo, aquí en la ocupación podemos determinar si es comerciante, comerciante de calzado, comerciante de ropa, comerciante de frutas, de víveres. Nuevamente aclaro que hay que especificar la ocupación. ¿Cómo se enteró de la convocatoria? Si se enteró por internet, por la televisión, la prensa, volantes, charla, en fin. La situación militar, aquí está muy importante para aquellos que participan en convocatorias reservistas y prestó el servicio militar, sí o no, como auxiliar bachiller, llenar todos estos ítems conforme establece dónde se inscribió, el año. Todos estos ítems son importantes de diligenciar para tener el formato como se exige.